Noticentro 1, CMI. Cambios en los CAI de Bogotá. Todas las sedes de la policía tendrán cámaras de seguridad. ¿Quién investiga el caso de la mujer que murió arrollada en protesta? Habla la familia de la víctima. Manifestante en protestas usaba chaleco de la Unidad Nacional de Protección asignado a ex-FARC. Así dispararon policías en el CAI El Verbenal, en Bogotá. Asesinan al último capo del cartel del norte del Valle, Carlos Alberto Beto Rentería Mantilla. Llegó deportado desde Estados Unidos. Otras 2 mujeres asesinadas en Cali. Hombres armados les dispararon. Comerciantes en el sur de Medellín no aguantan los robos y la delincuencia. Ladrones se disfrazan de domiciliarios para cometer delitos en Barranquilla. Conmovedor adiós de Taniuska Romero, la niña de 12 años asesinada junto a su tía en el sur de Córdoba. OMS advierte que los niveles de contagio de COVID en Europa están peor que a comienzos de año. La situación es alarmante, dice el organismo. Con Luisa Tobo. Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenos días y mucha atención porque hace pocos minutos asesinaron a 2 policías en Norosí, Bolívar. Tatiana Rodríguez en Cartagena tiene los detalles. Tatiana. Muy buenos días y muchísima atención porque fueron asesinados 2 uniformados de la policía en el municipio de Norosí, sur de Bolívar. Estas personas fueron identificadas como el patrullero Jason Vázquez Martínez y el intendente Cardona Arboleda Robincín. Esto ocurrió en el barrio La Sabana, 600 metros del casco urbano de Norosí. De acuerdo a las primeras informaciones, los despojaron de sus pertenencias y asimismo de sus armas de dotación. A esta hora salen al lugar el comandante de la policía de Bolívar y asimismo el general de la región número 8. Por ahora es la información. Así es, Tatiana, muchísimas gracias por todos estos detalles. Más adelante volvemos con usted para otras noticias. Mientras tanto, se vienen cambios en los CAI de Bogotá. La alcaldesa Claudia López anunció esta mañana que todas las estaciones de policía tendrán cámaras de seguridad en su interior para prevenir casos como el de Javier Ordóñez, que compromete la actuación de los uniformados. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿Qué otros cambios se aplicarán en los CAI? Luisa y televidentes, buenos días. Pues en efecto, además de este anuncio que hizo la alcaldesa de que se van a instalar cámaras de videovigilancia dentro de los 153 CAI que hay en Bogotá y de que estarán vinculados al Comando C4 para evitar abusos policiales como el que ya conocimos de Javier Ordóñez u otros que se han registrado en la ciudad, también anunció que entrarán en funcionamiento 15 CAI móviles para reforzar la seguridad y la operación en los más de 75 CAI que fueron vandalizados la semana pasada en medio de las protestas en Bogotá. Ha dicho que estos cambios entrarán a regir aproximadamente en menos de un mes. En las próximas 2 semanas se estarán recuperando y arreglando todos los CAI que fueron vandalizados y que también fueron pues quemados por personas, por ciudadanos en medio de estas protestas, y será después de esta recuperación cuando la Secretaría de Seguridad tendrá la potestad de ir instalando las cámaras de videovigilancia en cada uno de estos centros de atención inmediata. Pero además de estos anuncios, la alcaldesa Claudia López también ha dicho que las denuncias que hagan los ciudadanos a los cuadrantes locales también serán redireccionadas a la línea de emergencias 123. A través del 123 vamos a poder saber quién puso la denuncia, a qué policía se le encargó que la atendiera, cómo la atendió y qué resultado obtuvo. Con lo cual vamos a tener más celeridad en la atención de las denuncias, pero también mejor supervisión y control de los miembros de la policía que hacen su trabajo en nuestra ciudad. En otras noticias hablamos con la familia de María del Carmen Viubche, la mujer de 62 años que fue arrollada por un bus del SITP el pasado jueves en medio de protestas que se estaban registrando en la localidad de Suba. Sus familiares piden que se haga justicia, que este caso no se olvide, y le pide también a los ciudadanos que si llegan a tener informaciones de los vándalos, de los ciudadanos, de los jóvenes que robaron este bus el pasado jueves, pues también aporten esta información para poder tomar alguna información sobre este caso y poder
poder hacer justicia. Nos contaron que esta mujer de 62 años era oriunda del Tolima, que deja a 3 hijos y a 2 nietos, y además que se dedicaba a hacer trabajos de limpieza en diferentes casas de diferentes zonas de la ciudad. Nosotros, por supuesto, tenemos toda esta información, toda esta historia, y les contaremos en qué avanza esta investigación. La SIJIN de la policía está a cargo de ella y también nos contaron detalles de qué está pasando en este caso. Sobre las 12 del mediodía tendremos toda esta información. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchísimas gracias. Y en las últimas horas se reveló que manifestantes usaron un chaleco de la Unidad Nacional de Protección que estaba asignado a una exintegrante de las FARC. Stick, muy buenos días. ¿Qué responde la UNP por este caso? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Como usted lo dice, un chaleco antibalas de la UNP se encontró a un joven quienes estarían tras la quema del CAI Santa Isabel en el centro de Bogotá. La alcaldesa de Los Mártires aseguró que ese chaleco lo llevaba un joven y en las últimas horas reveló el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, que ese chaleco de la UNP le pertenece a una exintegrante de las FARC. Rechazamos de manera categórica el uso indebido de las medidas de protección asignadas por la Unidad Nacional. En ese sentido, hemos ordenado revisar internamente cuál fue la razón para que el chaleco utilizado en una de las manifestaciones en la ciudad de Bogotá estuviera otorgado a una persona distinta a la protegida por la UNP. Luisa, 11:06 de la mañana y nos encontramos en el CAI Verbenal, en el norte de Bogotá. Nos encontramos en este punto porque en las últimas horas se conoció un nuevo video donde se observan a al menos 15 policías quienes en las marchas, en las manifestaciones del pasado miércoles 9 de septiembre atacaron contra la población civil disparando sus armas de dotación. A esta hora nos encontramos con un testigo y una de las personas que grabó esos videos. Bienvenido a CMI, Miguel. Cuéntenos detalles, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Pues lo que yo estaba grabando en mi casa en un segundo piso. Los policías no me querían dejar grabar porque no sé, para que no hubiera evidencia, y me tiraron una piedra en la ventana en la que yo estaba ubicado. Gracias a Dios no me hicieron daño. Aproximadamente eran 15-20 policías que se vinieron disparando sin compasión. Herieron a un compañero que estaba ahí tirado, lo mataron inmediatamente. Nadie lo fue a ayudar, solo la esposa nada más. La esposa, se supone que era la esposa, nada más lo fue a ayudar. Y la policía no dejaba acercar a nadie más. Y yo era el que estaba grabando el en vivo ahí en Facebook. ¿Dónde estaban ubicados los policías? Y cuénteme si los estaban atacando a los policías o si ellos accionaron sus armas sin mediar palabra. Los policías, eso fue sin rencor, dispararon a quemarropa y estaban ubicados aquí al lado del CAI, atrás del CAI, y en toda la carretera estaban ubicados. Muchas gracias, Miguel. Y es que justamente hace pocos minutos la Fiscalía del CTI se encontraba en este CAI recogiendo pruebas balísticas de lo que podría haber quedado de ese pasado miércoles. Recordemos que en este punto de la ciudad, en Suba, se habla de 4 muertos, 3 personas que fallecieron esa noche y también al menos otra persona que murió en centro asistencial. Más adelante vamos a ampliar estas 2 importantes noticias, Luisa. Así es, Stig, muchas gracias. Y después de una semana del crimen de Javier Ordóñez, se conoció el dramático relato de Wilder Salazar, quien acompañó a Ordóñez en sus últimos instantes en el CAI de Villaluz. Wilder Salazar asegura que los policías en el CAI le siguieron pegando, pese a que Javier Ordóñez estaba esposado y en el piso. Fue en el debate de control político en la plenaria de la Cámara por los abusos de la policía en las manifestaciones y por invitación de la representante Catherine Miranda, donde Wilder Salazar, único testigo de lo que sucedió en el CAI de Villaluz, relató los últimos minutos de vida de Javier Ordóñez. Cuando yo veo a Javier, él ya venía muy débil, con la cabeza agachada y venía muy débil, muy disminuido. Ahí lo siguen golpeando, lo empujan, lo botan al piso. Él ya se encontraba esposado, estaba totalmente inmovilizado, él no podía hacer absolutamente nada. Lo empujan, yo me encuentro de pie en ese rincón del CAI y lo botan a mis pies. Pese al desespero por brindar ayuda urgente a su amigo, los uniformados no atendieron. En todo momento le pedí ayuda a ellos, que por favor lleváramos a mi amigo Javier a un hospital, que era lo mínimo que se debía hacer. No, nunca nos ayudaron, nunca lo ayudaron.
Yo sigo gritando, por favor, llevémoslo a un hospital, él está muy mal. Le grito a él, le digo, mi amigo está muy pálido. Veo que no puede respirar muy bien, por favor, ayúdenos. En medio de lágrimas, Wilder Salazar describió los últimos instantes de su amigo Javier Ordóñez. Dentro de la patrulla le dábamos palmadas en los cachetes. Yo le traté de abrir los ojos, le puse la mano en la nariz, mi amigo Juan David le hacía en la cara como reacciona, le decía Javi reacciona. Yo le hacía en la pierna, le hacía en el estómago, como tratar como de calentarlo para ver si de pronto él reaccionaba, pero él nunca abrió los ojos. Me siento en una de las sillas que estaban desocupadas. Me puse a llorar. Sale una de las doctoras. Ella se arrodilla, me pone la mano y me dice, lo siento mucho, no se pudo hacer nada porque su amigo ya llegó muerto. Wilder Salazar pidió que el caso no quede en la impunidad. Según la representante Catherine Miranda, Wilder Salazar está amenazado, pues su testimonio es vital para la investigación. En otras informaciones, desesperados están los habitantes y comerciantes de un sector en el sur de Medellín por los continuos robos y presencia de habitantes de calle. Yossi, muy buenos días. ¿Qué dicen los comerciantes? Hola Luisa, buenos días. La saludo a las 11:11 de la mañana justamente desde una de estas empresas, una de las más afectadas, que ha tenido 3 robos en menos de una semana. Son cerca de 12 comerciantes de este sector de la calle 10 en el sur de Medellín que están desesperados por la presencia de estos habitantes de calle y también delincuentes que, como les vamos a mostrar, ingresan por los techos de estos edificios, de estas empresas, los rompen, bajan y luego entran a la edificación y se han robado televisores, objetos de valor, dinero, computadores y todo porque justamente al lado de estas empresas hay un edificio de un hotel que está abandonado, quedó abandonado por la cuarentena, quedó desocupado y ellos pues lo inmediatamente ocuparon de manera ilegal. Allí se resguardan y justamente a mi lado se encuentra uno de los comerciantes, Jorge Puerta, quien tiene una imagen impresionante porque se ve aquí las habilidades que tienen estos delincuentes en esta foto para llevarse un televisor con una cuerda. Buenos días, ¿cómo han hecho estos robos? Buenos días. No, en este momento ya llevamos tres robos, particularmente para mi empresa. Ellos ingresan en las noches y tienen un lapso de tiempo más o menos de 15 minutos mientras los ponchan las cámaras y se inicia la alarma. Cuando llega la policía con los vigilantes de las alarmas, ya ellos han salido porque hacen robos cortos y se mantienen en los techos. El sábado pasado hicieron un robo acá y también hicieron 3 robos en el mismo sector. Y en uno de esos robos prendieron una bodega y la quemaron con unas pérdidas estimadas en 400 a 450 millones de pesos. Don Jorge, justamente vemos que usted aquí está poniendo una reja en el techo, sus vecinos han hecho lo mismo, ¿es que ellos tienen estabilidad para moverse y escapar por esta zona? Todos estamos con ese plan, de hecho estamos haciendo un cerramiento acá, pero vamos a tener que alambrar eléctricamente una cerca con los techos, con concertinas, vamos a colocar cámaras que tengan sensores cuando estén en los techos porque viven paseándose y viven metidos en el hotel, tienen muchos accesos y no hay nadie, la policía viene y ellos se vuelan por la parte de atrás o por el lado, se montan en los techos, siempre los tenemos aquí, es más, en la noche ellos son los que nos vigilan, a ver qué hacemos, cuáles empresas están cerradas, apagadas para poder hacer sus fechorías. Muy bien, don Jorge Puerta, uno de los comerciantes, muchas gracias. Es la situación entonces dramática que tienen estas personas aquí en el sur de Medellín y también en otras noticias de Antioquia a las 11:14 hay una situación difícil en el municipio de Carepa, esto en el Urabá antioqueño, en donde cerca de 10.000 personas se encuentran incomunicadas por el mal estado de una vía. Por allí no pueden transitar los vehículos que normalmente transportan sus productos que sacan de estos cultivos, se han visto afectados económicamente y además ya han ocurrido 2 accidentes, uno de ellos llevaba ganado y todos estos animales murieron infortunadamente por este mal estado de la vía y que ellos pues piden que les hagan los arreglos. Más adelante tendremos otras noticias desde Medellín.
Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, así es la conmovedora despedida de Taniuska Romero, asesinada en el sur de Córdoba. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Fue asesinado en Tuluá alias Beto, ex capo del cartel del Norte del Valle, quien había pagado una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Las autoridades confirmaron que el hombre fue asesinado en el interior de una vivienda. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Ya hay pistas sobre los responsables de este crimen? Luisa, televidentes, muy buenos días. Hace pocos minutos culminó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Tuluá para definir cuáles fueron los hechos que rodearon el asesinato de Beto, un ex capo del cartel del Norte del Valle. Dicen las autoridades que están intentando establecer quiénes están detrás de este ataque sicarial que ocurrió en el barrio Sajonia, ubicado en el municipio de Tuluá. Recordemos que este hombre había llegado a Colombia en 2018 luego de pagar una condena de 7 años por narcotráfico en Estados Unidos, después de haber sido capturado por las autoridades en el vecino país de Venezuela. También dicen las autoridades que este hombre en su momento se había sometido a varias cirugías plásticas para poder evadir el control de las autoridades. También tuvo algunas disputas con los hermanos Rodríguez Orejuela por el control de las rutas del narcotráfico en el norte del departamento del Valle. Beto tenía 74 años y también vivía en los municipios de Tuluá y Pereira. En otras noticias, 2 muertes violentas contra mujeres sacuden nuevamente a la capital del Valle del Cauca. Con estos 2 nuevos hechos se eleva la cifra a 63 mujeres asesinadas este año en toda la capital del Valle Caucana. 17 de ellas han sido tipificadas por la Fiscalía como feminicidios. Lo que dicen las autoridades es que han detectado que algunas organizaciones criminales estarían detrás del reclutamiento, por así decirlo, de mujeres para prometerles grandes sumas de dinero y vincularlas a estas organizaciones delincuenciales. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. En Cartagena se cumplen las honras fúnebres de Taniuska Romero, la menor de 12 años asesinada en el sur de Córdoba junto a su tía. Tatiana Rodríguez está en el lugar. Tatiana, muy buenos días. Buenos días. Luisa, televidente, así es, hasta aquí, hasta el cementerio Jardines de Cartagena llegaron los padres de la menor, amigos, familiares para darle el último adiós a esa menor de 12 años que, recordemos, fue asesinada junto a su tía en Montelíbano, Córdoba, mientras se encontraba manejando bicicleta. Había ido hasta allá con su madre a festejar el cumpleaños de su abuela. Las autoridades, las primeras informaciones han dicho que al parecer la tía no quiso pagar una extorsión y por eso asesinaron tanto a su sobrina como a ella. Y en otras noticias, las autoridades adelantan operativos contra el narcotráfico. Así lo hizo saber el alcalde de Cartagena, William Dow. Esto se cumple en el corregimiento La Boquilla y en 12 puntos más de la capital de Bolívar. Estos operativos en contra del microtráfico. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Muchas gracias, Tatiana. Y la criminalidad ha aumentado en Barranquilla. Los hurtos y homicidios no dan tregua tras la reapertura de diferentes sectores como el comercio y la movilidad. ¿Qué dicen los barranquilleros? Jorge Castro, muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Los barranquilleros reclaman más presencia de la fuerza pública, sobre todo en los barrios populares del suroriente y del suroccidente de Barranquilla, en donde estuvimos hoy, en horas de la mañana. Las autoridades admiten que se ha presentado un incremento en estos delitos, hurto, extorsión y homicidio. Ya en lo que va corrido del mes de septiembre, en estos primeros 17 días se han presentado un total de 36 homicidios, una cifra que no se registraba en los primeros 17 días de los últimos 6 meses, de acuerdo con los registros de las autoridades de Policía Metropolitana de Barranquilla y del Departamento del Atlántico. En cuanto a los hurtos, se sigue dando el fleteo e igualmente el raponazo en diferentes sectores y casos curiosos que se han registrado solo en esta semana. Un hombre que portaba en su motocicleta una maleta
de domiciliario atracó a 2 jóvenes en el suroccidente de Barranquilla. También se presentó un asalto de 3 motos con 5 delincuentes abordando a transeúntes y a habitantes de barrios como la Ciudadela 20 de Julio. En bandada cayeron unos delincuentes que iban a asaltar a unos jóvenes, 5 delincuentes entre motocicletas. Este es otro hecho que investigan las autoridades de policía en la capital del Atlántico. Más adelante estaremos dando más detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias y es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, flexibilización de cuarentenas en Europa enciende las alarmas de la OMS. Ya volvemos. La reducción de las cuarentenas en el continente europeo enciende las alarmas de la OMS por el alto nivel de transmisión del coronavirus. Revelan nuevas pruebas del envenenamiento al opositor ruso Alexei Navalny. Y los contagios de COVID-19 continúan en aumento en Brasil e India. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El nivel de transmisión de COVID-19 en Europa es alarmante según la Organización Mundial de la Salud, que se dijo preocupada por la reducción del tiempo de cuarentena decidida o planeada por algunos países. We do have a very serious situation unfolding before us. Weekly cases have now exceeded those reported when the pandemic first peaked in Europe in March. The September case numbers, however, should serve as a wake-up call for all of us. Although these numbers reflect more comprehensive testing, it also shows alarming rates of transmission across the region. La agencia de la ONU descartó además modificar el tiempo de cuarentena de 14 días, recomendado para todos aquellos que hayan estado en contacto con el virus. En Francia acortaron el tiempo de aislamiento a 7 días. En el Reino Unido e Irlanda es de 10 días. Otros países europeos como Portugal y Croacia planean acortar también sus cuarentenas. Brasil, uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia del coronavirus, superó los 4,4 millones de casos confirmados y las 134.000 muertes relacionadas con la COVID-19. A su vez, India rebasó los 5 millones de contagios, números que los reafirman como 2 de los países más afectados a nivel global por el virus, tan solo por detrás de Estados Unidos, que se mantiene encabezando la lista con 6,8 millones de contagios y 201.000 muertes. El equipo del principal rival de Vladimir Putin, Alexei Navalny, afirmó haber hallado restos de la sustancia neurotóxica tipo Novichok en una botella de plástico recuperada en la habitación de un hotel donde se alojó el opositor ruso y con la que se habría envenenado. Junto al mensaje publicado en Instagram, se muestra un video en el que miembros del equipo de Navalny inspeccionan una habitación del hotel y recogen posibles indicios. Las imágenes fueron grabadas inmediatamente después de que se conociera su colapso en el avión en el que viajaba a Moscú y antes de que la policía fuera al lugar. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan la emprendió contra su homólogo francés Emmanuel Macron, calificándolo de ambicioso e incapaz a causa de su apoyo a Grecia en la crisis entre esta y Turquía en el Mediterráneo oriental. Las relaciones entre París y Ankara se vienen deteriorando considerablemente durante las últimas semanas, a causa del claro apoyo brindado por Francia a Grecia en el conflicto que mantiene esta con Turquía. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Todos los CAI de Bogotá tendrán cámaras de seguridad, las nuevas medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López. ¿Quién era María del Carmen Diuche? Familiares de la mujer que fue arrollada por un bus del SITP en medio de las protestas piden que su caso no sea olvidado. Así empezaron a disparar policías en el CAI de Verbenal en Bogotá. Con chaleco de ex-FARC, manifestante protestaba en Bogotá. Comerciantes del sur de Medellín no aguantan robos ni delincuencia. ¿Quién es el último capo del cartel del norte del Valle asesinado en Tuluá? Ladrones a domicilio en Barranquilla. Así opera la delincuencia. Así fue el último adiós de la menor de 12 años asesinada en el sur de Córdoba. Con Luisa Tobo. Última hora. Noticentro 1 CMI.
Y mucha atención porque a esta hora integrantes del CTI de la Fiscalía buscan a los 2 policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez. A pesar de la orden de captura que se expidió esta mañana, no los encuentran. César Melo, buenas tardes. ¿Qué dice la Fiscalía? Luisa, televidentes, así es, muy buenos días. Pues mucha atención porque a esta hora se despliega un operativo en la ciudad de Bogotá liderado por el CTI de la Fiscalía y la Policía para dar con el paradero de los patrulleros Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harry Damián Rodríguez Díaz, quienes serían los 2 policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez. Pues según nos han contado fuentes cercanas a la investigación, pese a que un juez de control de garantías expidió la orden de captura contra estas 2 personas, esta no se ha hecho efectiva y los policías desde anoche apagaron sus teléfonos celulares, por lo que no se ha podido dar con su ubicación. Pues recordemos que estos 2 patrulleros, además de esta orden de captura, también fueron citados a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación por ser los responsables directos de la muerte de Javier Ordóñez. Asimismo, cabe resaltar que hay 5 policías más que están siendo investigados por parte de la Fiscalía por presuntamente alterar varios de los documentos que estarían relacionados con la muerte de Javier Ordóñez luego de este procedimiento policial en el que fue golpeado e impactado con una pistola Taser. Pues esa es toda la información por el momento. Luisa, continúe con más información desde estudio. Así es, César, muchas gracias. Mientras tanto, la alcaldesa Claudia López aseguró que los 75 CAI vandalizados serán recuperados y tendrán cámaras vinculadas al Comando C4. Las llamadas a los cuadrantes locales también se redireccionarán a la línea de emergencia 123. Natalia, ¿desde cuándo van a iniciar estos cambios? Buenas tardes. Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues en menos de 2 semanas estos 75 CAIs vandalizados ya estarán recuperados y será después de esa fecha que en cabeza de la Secretaría de Seguridad se empezarán a instalar estas cámaras de seguridad dentro de estos centros de atención inmediata. Con la vandalización de 75 CAI en medio de las protestas originadas por la muerte de Javier Ordóñez dentro de uno de estos centros de atención inmediata, la alcaldesa Claudia López aseguró que los 153 CAI que hay en Bogotá contarán con cámaras en su interior que estarán vinculadas al Comando C4. Vamos a aprovechar en el arreglo de los CAI para que las cámaras que volverán a tener los CAI como las tenían antes, reporten su información y su grabación, quede en el CAI, pero también quede en el C4. Para que esa información la podamos tener siempre. Para reforzar la seguridad habrá 15 CAI móviles. Para 45 CAI, quiere decir que este CAI va a estar acompañando 3 jurisdicciones de estos 3 CAI, de estos 45 CAI. Estamos reforzando el servicio. En cuanto a llamadas de emergencia, los ciudadanos podrán comunicarse con los cuadrantes locales que también estarán vinculados a la línea 123. A través del 123 vamos a poder saber quién puso la denuncia, a qué policía se le encargó que la atendiera, cómo la atendió y qué resultado obtuvo. Sobre los 13 vándalos más buscados, confirmaron que algunos de ellos también son responsables de atacar a uniformados con bombas Molotov. La recompensa para quien ayude con información es de 3 millones de pesos. ¿Y quién era María del Carmen Biubche? Hablamos con familiares de esta mujer de 62 años que desafortunadamente perdió la vida el pasado jueves cuando fue arrollada por un bus del SITP que minutos antes había sido robado por vándalos. Su familia pide que el caso no sea olvidado y que se haga justicia. Como la mujer más cariñosa, así recuerdan sus hijos a María del Carmen Biubche, la mujer de 62 años que el pasado jueves perdió la vida cuando un bus del SITP que había sido robado por vándalos la arrolló en medio de las protestas. La última imagen que tienen de su madre fue ese último día cuando salió de su casa al trabajo. Le dije, chao mami, que te vaya bien, cuídate mucho. Eso es el último recuerdo que tengo yo de ver salir mi mamá de la casa. Ella se dedicaba a la labor como empleada doméstica, salía de su trabajo sobre esa hora. María del Carmen era oriunda del Tolima, tenía 3 hijos y 2 nietos. Una de ellas narra cómo en hechos confusos se enteraron de su muerte. A mi madre le roban su bolso en la cual ella tiene sus documentos para poder identificarla. Ella usaba bastón. Desafortunadamente ni su bolso ni su bastón aparecen. Proceden a decirnos, hay una mujer, quieren reconocer si es ella. Nos piden que mostremos una foto de ella y nos dicen sí, es ella la que está acá como en medio del dolor pide que se haga justicia. Por favor, las personas que saben, que tienen información, que iban en ese bus que fue secuestrado, nos ayuden, nos colaboren, nos den
alguna pista que nos pueda conducir, porque nosotros como familia no le deseamos esto absolutamente a nadie. La familia viene recibiendo atención y acompañamiento de psicólogos de la Dirección de Tránsito y Transporte. La SIJIN de la policía adelanta investigaciones. Sus familiares están prestos a recibir información de ciudadanos que logren dar con la identificación de estos vándalos que el pasado jueves desafortunadamente robaron este bus y acabaron con la vida de su madre. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y se reveló uno de los videos de la violenta jornada de protestas de hace una semana en la que se ve a varios policías que disparan a mansalva contra un grupo de manifestantes en el CAI El Verbenal. Steve, buenas tardes. ¿Qué dice la policía por este caso? Luisa, la policía ha respondido que este nuevo video que se conoció en las últimas horas ya hace parte de la fiscalía, que ya lo tienen en su poder y que son más de 2 horas de grabación que tienen y que aún están investigando los hechos que ocurrieron el pasado miércoles. Así fue el modus operandi de algunos policías que participaron de manera irregular en las protestas del pasado miércoles 9 de septiembre. En este video grabado por unos habitantes del sector del CAI Verbenal quedó registrado el mal procedimiento de al menos 15 policías de la metropolitana de Bogotá. Mientras los manifestantes se encuentran a varios metros del CAI sin presentar un alto peligro para el centro de atención inmediata, los policías planean un brutal ataque. Luego de varios segundos de reunión, se observa cómo salen sin compasión, accionando sus armas de fuego en contra de los civiles. Este video, que está en manos de las autoridades competentes, demuestra cómo algunos patrulleros usaron sus armas de dotación para atacar a la población. Lo vi cuando los policías mataron al señor. Yo estaba viendo perfectamente todas las protestas, cuando los policías empezaron a disparar, cuando los protestantes también estaban tirando mucha piedra. Los policías también me tiraron una piedra a mí por rabia, no me querían dejar grabar. Y fueron muchos disparos que sonaron. Hago un llamado pues a la alcaldesa Claudia López para que revise pues como el uso excesivo pues de la fuerza policial, también respecto a cuántos disparos ellos lanzaron, cuántos casquillos fueron encontrados y demás. Como este, son varios minutos de grabación que ya tiene la policía para investigar qué pasó en el CAI Verbenal. 12 y 7 de la tarde, y hace pocos minutos Alfonso Campo Martínez, director de la UNP, se pronunció luego de conocerse que un chaleco de esa institución fue encontrado a un joven quienes participaron en el vandalismo ocurrido el pasado miércoles. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez, afirmó que el chaleco antibalas que encontraron a un grupo de manifestantes que intentaron tomarse el CAI de Santa Isabel sería propiedad de un ex integrante de las FARC. Rechazamos de manera categórica el uso indebido de las medidas de protección asignadas por la Unidad Nacional. La UNP activó todos los protocolos para comprobar el mal uso de este elemento y que sería usado en nuevos disturbios en Bogotá. Hemos ordenado revisar internamente cuál fue la razón para que el chaleco utilizado en una de las manifestaciones en la ciudad de Bogotá estuviera otorgado a una persona distinta a la protegida por la UNP. El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del CAI de Santa Isabel, localidad de Los Mártires, donde un hombre portaba esta prenda de seguridad. Se establece un perímetro de seguridad donde se pueden identificar 4 personas, de las cuales una de ellas portaba un chaleco de protección balística de propiedad de la Unidad Nacional de Protección. Junto con la Unidad Nacional de Protección y la SIJIN, determinar las razones por las cuales contaba con este elemento de protección que debe ser portado por una persona específica diferente a él. La mujer excombatiente, quien sería una protegida por la UNP, se habría retirado del partido FARC hace 18 meses. Aunque se conoce el nombre de la excombatiente, este no se puede revelar por protección de la mujer. Desde el norte de Bogotá informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y hay alarma en el sur de Medellín por los constantes robos a comerciantes. Yossi Chaparro, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa, buenas tardes. La policía dice que aunque hace presencia en el lugar y pasa haciendo vigilancia, no logran capturarlos en flagrancia, pues ellos están ocupando este hotel abandonado que vemos al fondo, que está sellado, pero lo ocuparon ilegalmente y aprovechan para pasar a edificios y empresas vecinas, rompiendo los muros y los techos.
En este sector de la calle 10 sur de Medellín, comerciantes están desesperados y no saben qué hacer con la presencia de delincuentes y habitantes de calle que ocuparon ilegalmente un hotel abandonado y desde allí cometen robos continuos. Rompen muros y techos de empresas vecinas para entrar. Ellos entran por los techos, ya sea porque tengan acceso y facilidad por una teja translúcida o con el caso de acá, rompen el techo propiamente e ingresan. Hacen un robo y se quedan aproximadamente 15 o 20 minuticos. Cuando las alarmas los cogen, salen inmediatamente con lo que han podido hurtar. Los delincuentes se valen hasta de un cable para sacar los televisores y computadores por las ventanas y arrastrarlos por los balcones, huyendo cuando se activan las alarmas. Pues sí, nos tienen perjudicados, ya con la falta de herramientas estamos parados en los trabajos. Pese a que la policía hace presencia en la zona, no logra hacer las capturas en flagrancia, pues huyen en minutos. Por eso comerciantes han tenido que instalar sus propios métodos de seguridad como rejas. Y otra difícil situación se vive en el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño, en donde el mal estado de una vía tiene incomunicadas a más de 10.000 personas. Ellos no han podido sacar sus productos del agro por esta carretera debido al mal estado en el que se encuentra. Incluso ha habido 2 accidentes en menos de una semana, uno de ellos un vehículo que transportaba ganado, por lo que estas personas, en su mayoría también campesinos, piden que se hagan urgentemente los arreglos y reparaciones en esta vía que conduce de Medellín al Urabá antioqueño. En más noticias, en las últimas horas se conoció que fue capturado el alcalde del municipio de Murindó, Nafel Palacio Lozano, quien en un operativo por parte de la Fiscalía y de la Armada fue detenido esta mañana presuntamente por el delito de contratación irregular. Este operativo hace parte al anunciado por parte de la Fiscalía, en el que se están capturando personas con delitos administrativos, entre ellos varios exgobernadores y también exalcaldes y actuales mandatarios de cada una de las ciudades del país. Y finalmente no cesa la violencia en el Bajo Cauca antioqueño. Hace pocos minutos se conoció un nuevo doble homicidio en el municipio de Tarazá. Al parecer, personas que se dedicaban también a labores de minería en la región, pero más adelante, en las próximas horas, las autoridades darán un pronunciamiento sobre este doble homicidio. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, le contamos cómo fue el crimen del último narco del cartel del Norte del Valle. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Tuluá fue asesinado el narco Beto Rentería, el último capo del cartel del Norte del Valle, que había pagado condena en Estados Unidos y regresó a Colombia hace 2 años. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este crimen? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Beto Rentería se encontraba en una vivienda del municipio de Tuluá, centro del departamento del Valle del Cauca. Hasta este lugar ingresó un sicario que le disparó en varias oportunidades. El excapo del cartel del Norte del Valle, Beto Rentería, fue asesinado de varios disparos cuando permanecía en una vivienda del barrio Sajonia, en el municipio de Tuluá. En un sector residencial de Tuluá, conocido como el barrio Sajonia, fue asesinado el ciudadano Carlos Alberto Rentería, quien en el pasado estuvo purgando una condena por narcotráfico. Rentería, de 74 años, fue capturado en Venezuela en 2010. Había cambiado su aspecto físico para evadir a las autoridades, sin embargo, logró ser judicializado. El extinto capo del Valle llegó al país nuevamente en 2018, cuando fue deportado de Estados Unidos, luego de pagar una condena de 7 años por narcotráfico. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para poder determinar las causas y el responsable de este asesinato. En otras noticias, y precisamente sobre homicidios, hay preocupación en la capital del Valle, no solamente por el alto número de homicidios, sino también porque este año ya son 63 mujeres asesinadas. 17 de estos casos han sido tipificados como feminicidios. 2 mujeres asesinadas en las últimas 24 horas en el oriente de Cali eleva la cifra de este año a 63, de los cuales 17 han sido tipificados como feminicidios. Ayer tuvimos 2 hechos de violencia en la ciudad, en la cual mueren en 2 sitios diferentes 2 mujeres jóvenes, producto de hechos de violencia en la ciudad.
Ya la Fiscalía determinará exactamente cuáles fueron los móviles, pero digamos, nuestra decisión es generar, como lo hemos venido haciendo desde que empezamos este gobierno, unos procesos de protección a la vida y a la integridad de las mujeres. Durante la alerta amarilla decretada en 17 barrios, uno de los componentes de intervención es prevención de la violencia contra la mujer. Algunas estructuras delictivas están instrumentalizando a las mujeres en función de sus actividades, digamos, criminales. Seguramente utilizan su condición de vulnerabilidad, seguramente utilizan, digamos, su condición de necesidad, les ofertan algún tipo de beneficios económicos y terminan siendo parte de estas actividades de la ciudad que son absolutamente negativas. Actualmente en la línea 310-516-2760 y 350-803-2031 atienden 24 horas a todas las mujeres que denuncien ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Las autoridades le insisten a las mujeres en la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia para poder actuar de manera estratégica, tanto judicial como preventivamente. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y la criminalidad ha aumentado en Barranquilla. Se incrementan los casos de hurtos y los homicidios tras la reapertura de diferentes sectores de la producción y al no existir restricciones en la movilidad. Jorge Castro con el reporte en Barranquilla. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La ciudadanía reclama protección a las autoridades de policía y denuncia nuevas actividades delictivas. Delincuentes en gavilla o con maletas de domiciliarios atracando en el suroccidente de Barranquilla. Asaltos a los buses urbanos e intermunicipales y aumento en los homicidios en Atlántico preocupan a la ciudadanía. Todos los delitos se han disparado con la apertura de diferentes sectores y el aislamiento selectivo. De 2 meses para acá que la ciudad comenzó a retomar su normalidad, hemos venido con un crecimiento de todos los delitos. Sin embargo, hay que recalcar que este delito había tenido un muy buen comportamiento. A la fecha, durante todo el año, hay reportados oficialmente 19 denuncias por hurto. Los barranquilleros piden más presencia de las autoridades y control a motociclistas. Bastante inseguro está. Han atracado mucho. En todas partes, casi de todos lados. Como aquí eso es, mejor dicho, es malo, porque por aquí la policía aparece de vez en cuando. Ya los delincuentes no caen de 1 o 2, sino que caen en 3, 4 motos. En los registros de homicidios se reportan ya 36 asesinatos en el departamento del Atlántico. El sector comercio también reporta un incremento en el asalto a tiendas en el suroriente y suroccidente de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y mientras tanto, en Bucaramanga denuncian que la delincuencia está contratando y gemeleando taxis para delinquir. Los atracos y robos en estos vehículos se han incrementado. ¿Quién hace esta denuncia y con qué pruebas? En el siguiente informe le contamos. Robos de mascotas, bolsos, celulares y hasta motocicletas por aparentes taxistas, registrados en videos virales, motivaron las denuncias que hoy tienen al gremio en la palestra pública. Pero lamentablemente algunas personas están usando los taxis gemeleados o alquilados para delinquir, para generar conflictos o riñas. Ante estas denuncias, voceros de la llamada Mancha Amarilla se defendieron y anunciaron demandas. Esto no tiene presentación que funcionarios que desconocen el tema del transporte, ya que este señor no tiene nada que ver con la relación del transporte público. No hay que generalizar, no hay que tachar a unos poquitos por los que hacen las cosas mal. Habemos personas que lo estamos haciendo bien y siempre lo hemos hecho bien. El gremio de taxistas solicitó a la alcaldía un informe del número de vehículos y conductores involucrados en estos delitos, al tiempo que afirmó diariamente 7 de los más de 13.000 conductores de taxi que hay en el área metropolitana son víctimas de atraco. Con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CNI, conmovedora despedida de menor de 12 años asesinada en Córdoba. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. En Norosí, Bolívar, 2 policías fueron asesinados mientras realizaban patrullaje en la zona. Tatiana, buenas tardes. ¿Quiénes eran los 2 policías?
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Fueron identificados como el patrullero Jason Vázquez Martínez y el intendente Robinson Cardona Arboleda, comandante encargado de ese municipio. Los hechos ocurrieron en el barrio La Sabana, a 600 metros del casco urbano del municipio de Norosí. Según las primeras informaciones, los despojaron de sus pertenencias y de sus armas de dotación. Al lugar ya se traslada el comandante de la Policía de Bolívar y el general de la región número 8. El hecho ha causado conmoción en el municipio de Norosí. Y en otras noticias, familiares, los padres, amigos de la menor Taniuska, asesinada en el departamento de Córdoba, le dieron el último adiós. Con tristeza y dolor, los padres, amigos y profesores de Taniuska Romero la despidieron en la capital de Bolívar. A la menor asesinada en el departamento de Córdoba junto a su tía mientras montaba bicicleta, la recuerdan con una gran sonrisa. Ella era una niña muy alegre, muy dinámica, muy querida por todo el mundo, se daba a querer, su mamá la adoraba prácticamente su papá. Por los hechos ocurridos entre el municipio de Montelíbano y Cerro Matoso el pasado lunes, piden justicia y celeridad en la captura de los responsables. Consternados, tristes, es triste ver cómo nos matamos entre hermanos en Colombia a diario, es triste ver cómo una niña inocente se lleva en su vida así impunemente, es triste ver cómo se frustran los sueños. Yo la conocía, era una niña llena de sueños, muy vital, muy alegre y es triste ver cómo pasan estas cosas en un país y lo triste es que aquí día a día nos acostumbramos más y más a la muerte. La comunidad donde vivía también la despidió con honores. Entre tanto, las autoridades de esa región ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables. Entre los móviles del hecho está una extorsión que la comerciante Melissa María Romero, de 27 años, tía de la menor, no quiso pagar. Los familiares reiteran a las autoridades celeridad para dar con la captura de los responsables de este hecho. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, feliz tarde. Los casos activos de COVID en nuestro país superaron la barrera de los 100.000 contagios. En el mundo ya se registran 29.996.340 contagiados de coronavirus. Las muertes ascienden a 944.145. En Colombia la situación también es preocupante. Los contagios son 736.377. En el país ya han muerto 23.478 personas por la enfermedad. Se confirmaron otros 7.787 casos, contagios que se registraron en su mayoría en Antioquia con 1.569 casos, Bogotá con 1.485 y en el Valle con 699. Las muertes aumentaron con otras 190, de las cuales 170 son de días anteriores. Los decesos más recientes se presentaron en Bogotá con 37 muertes, Antioquia con 24 y Cundinamarca con 17. La cifra de recuperados aumentó con otros 2.100 para un total de 610.078. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas y a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!